Los pueblos de antaño demostraron una inteligencia superior a la que comúnmente se les atribuye. Ingenieros creativos y artesanos diestros forjaron las armas más poderosas de su tiempo. A continuación, se presentan 15 ingeniosos dispositivos de asedio de épocas remotas. Ariete. Hoy tendemos a imaginar los arietes como esos dispositivos robustos utilizados por las autoridades para irrumpir en domicilios de sospechosos, pero estos eran diminutos si se comparan con los arietes originales de la antigüedad. En aquella época, existían muy pocos métodos eficaces para penetrar las murallas defensivas de las ciudades, por lo que, para lograr la victoria en un asedio, era necesario disponer de un instrumento formidable capaz de romper tanto la mampostería como las pesadas puertas de madera. Básicamente, en su forma más elemental, consistía en grandes troncos suspendidos de cuerdas, que se oscilaban hacia atrás para acumular el impulso suficiente y lanzarse con fuerza contra la estructura a derribar. Las construcciones de piedra y madera eran particularmente vulnerables a la tensión, de tal modo que una aplicación lateral de fuerza podía ocasionar la aparición de grietas que, progresivamente, debilitaban y colapsaban los muros. No obstante, el uso de arietes también exponía a las tropas a contraataques por parte de las defensas, lo que llevó al desarrollo de diseños más sofisticados. Estos incorporaron cubiertas resistentes a flechas y al fuego que protegían a los operadores, permitiendo que los arietes se utilizaran en las etapas iniciales del combate, algo que hasta entonces no era posible. Finalmente, con la llegada de la pólvora y los proyectiles, estos dispositivos fueron quedando en desuso, pese a haber sido, hasta ese instante, uno de los instrumentos más efectivos en el campo de batalla. Torre de asedio. La torre de asedio era una máquina de asedio diseñada especialmente para salvaguardar a los atacantes mientras escalaban las murallas enemigas. Se edificaban a dimensiones comparables a las de las fortificaciones atacadas y se montaban sobre 4 ruedas, lo que permitía desplazarlas hasta las defensas adversarias. En su interior se disponían escaleras que facilitaban el ascenso de los soldados sin temor a recibir disparos de los arqueros, y en ocasiones se alzaban a alturas mayores para que los propios arqueros pudieran ubicarse en lo alto y lanzar flechas contra las tropas defensivas. Generalmente fabricadas de madera, estas torres eran particularmente susceptibles al fuego, motivo por el cual se solían recubrir con materiales ignífugos, como el hierro o incluso pieles de animales. El primer uso documentado de una torre de asedio se remonta al siglo XI a.C. por parte de los babilonios, quienes las construían desde cero en el campo de batalla. Se empleaban diversos diseños según las condiciones específicas del enfrentamiento, pero la mayoría incluía tablones desplegables sobre las murallas enemigas, lo que permitía que los soldados pudieran apresurarse hacia la ciudad para iniciar el combate cuanto antes. Llama griega. En tiempos antiguos, los asedios a las ciudades no provenían únicamente de ejércitos terrestres, al ubicarse frecuentemente en zonas costeras, también eran blanco de ataques navales. Esta doble amenaza suponía un reto, ya que las defensas tradicionales resultaban insuficientes, forzando a la invención de estrategias astutas para contrarrestar las flotas enemigas. Entre estas tácticas, destaca el reconocido fuego griego. Según relatan las crónicas, el Imperio bizantino lo utilizó por primera vez en el año 672, se trataba esencialmente de un arma incendiaria destinada a prender fuego a los navíos de madera. Aunque su método de producción sigue siendo motivo de especulación, los estudiosos sostienen que se empleaba un mecanismo capaz de lanzar sobre el agua una mezcla química, posiblemente compuesta de nafta y cal viva, que estallaba en llamas al impactar. Esta sustancia ardiente persistía sobre el agua y, según los registros históricos, fue determinante en varias victorias del imperio, siendo crucial para la defensa de Constantinopla durante los asedios árabes, tanto en el primero como en el segundo. La eficacia del fuego griego dotaba a sus usuarios de una ventaja militar tan notable que su fórmula se mantenía en estricto secreto, accesible solo para unos pocos especialistas en estrategias militares. Con la caída definitiva del imperio, se perdieron todos los registros del proceso de fabricación, lo que nos deja hoy únicamente la tarea de conjeturar sobre sus ingredientes reales. Basándonos en los escritos de un historiador romano, se presume que la mezcla incluía fosfuro de calcio, azufre o nitre. Trebuchet de contrapeso. Durante siglos,
los trebuchets de contrapeso se mantuvieron como una de las máquinas de asedio más poderosas en el campo de batalla, quedando en desuso únicamente con la llegada de la pólvora. Estos dispositivos, que se cree aparecieron por primera vez en los siglos XI o XII, consistían en una gran catapulta dotada de un largo brazo lanzador, con un contrapeso en un extremo y una cuerda que aseguraba la munición en el otro. Al tratarse de armas fijas, su construcción debía realizarse cerca de las fortificaciones enemigas, pero una vez instalados, eran capaces de arrojar proyectiles de gran tamaño a distancias sorprendentes. El funcionamiento era sencillo: al activarse, el contrapeso descendía, haciendo que el brazo se elevara y lanzara el proyectil con una fuerza y precisión imponentes. Las enormes tensiones ejercidas sobre estos artefactos requerían una construcción sólida, muchas veces reforzada con un bastidor en forma de A ambos lados para sostener el brazo y el contrapeso. Esta necesidad de robustez hacía que los trebuchets de gran tamaño no resultaran siempre prácticos, por lo que los ejércitos optaban a menudo por versiones más pequeñas. Sin embargo, cuando se enfrentaban a grandes fortificaciones, no había arma tan efectiva. La mera construcción de un trebuchet implicaba para el ejército defensor, en muchas ocasiones, la organización de una misión suicida, con la esperanza de destruirlo antes de que pudiera siquiera lanzar su cargamento. Balista. Una balista equivalía, en esencia, a una inmensa ballesta capaz de lanzar pesados virotes y piedras, diseñada para inutilizar y destruir el armamento enemigo, e incluso para infligir grandes pérdidas en las filas contrarias. Consistía en una plataforma inclinada donde se colocaba el proyectil, unido a una cuerda de alta resistencia que se conectaba a una palanca activada por un resorte en cada extremo. Al tirar del proyectil hacia atrás se acumulaba la tensión en las palancas, y al liberarlas éstas lo propulsaban con gran fuerza hacia adelante. Los griegos fueron la primera civilización conocida en emplear un dispositivo similar, utilizándolo ya en el campo de batalla hacia el año 400 a.C. Con el tiempo, la balista se convirtió en un elemento fundamental del poder militar romano, desplegada a lo largo de Europa para facilitar la captura y defensa de nuevos territorios. No obstante, al requerir una ingeniería más compleja que otros armamentos, su uso se fue desvaneciendo tras la caída del Imperio Romano, dando paso a diseños más sencillos. Incluso en el siglo XIX, cuando se hallaron planos y restos de ballestas en antiguos campos de batalla, los investigadores no lograron reconstruirlas ni entender completamente su funcionamiento como armas. Solo en el siglo XX, gracias a los avances de la ingeniería moderna, se pudo apreciar su mecanismo y comprender el impacto que habrían tenido estos artefactos durante las contiendas. Así, las balistas ilustran de manera clara cómo los romanos superaron a sus oponentes no solo en entrenamiento militar y tácticas, sino también en innovación tecnológica. Sin ellas, su dominio en el campo de batalla hubiera sido considerablemente menor. Manjanel. La manjanel fue una de las primeras formas de catapulta de tracción humana, antecesora del famoso trebuchet de contrapeso. Su desarrollo se remonta a la antigua China alrededor del siglo IV a.C., y su influencia se extendió por Asia y Europa. Según la región, se conocía con diferentes nombres: Pao en China, al-Manjanik en el mundo árabe, y Manganon en griego, que significa literalmente motor de guerra. A diferencia de los trebuchets posteriores que utilizaban contrapesos masivos para generar la energía del disparo, la manjanel dependía exclusivamente de la fuerza física de los soldados. El mecanismo consistía en una gran estructura con un brazo de lanzamiento de hasta 35 pies, más de 10 metros, de largo. Aproximadamente 3/4 partes de este brazo se extendían por encima del punto de pivote, donde se fijaba una eslinga de unos 60 centímetros. La parte inferior, más corta, tenía atadas cuerdas que eran jaladas de forma sincronizada por un equipo de hombres. Para asegurar la estabilidad, la base de la estructura se enterraba alrededor de 1 metro en el suelo. Un equipo bien entrenado podía lanzar proyectiles a distancias de hasta 90 metros, lo que era más que suficiente para hostigar fortificaciones o causar estragos en formaciones enemigas. Aunque no eran comunes en labores defensivas dentro de las ciudades, las manjanelas demostraron ser útiles para quebrar muros demasiado resistentes para otras técnicas de asedio, convirtiéndose en una solución versátil y temida en los conflictos del mundo antiguo.
Este tipo de catapulta marca una transición clave entre la fuerza humana y la ingeniería mecánica en la evolución del armamento de asedio. Caltrops, abrojos. Aunque pareciera un invento moderno, los caltrops se han empleado durante milenios, al menos desde la época del Imperio Romano. Los romanos los conocían como tribulus, término que significa hierro dentado, y estaban fabricados en metal, contando con 4 afiladas puntas orientadas en diferentes direcciones. Esto aseguraba que, sin importar cómo se posaran sobre el suelo, siempre hubiera una punta dirigida hacia arriba, garantizando su eficacia hasta que fueran completamente retirados del campo de batalla. Estos dispositivos actuaban como artefactos antipersona y resultaban especialmente devastadores para los caballos y los primeros vehículos, como los carros. En efecto, una vez que una de sus puntas se clavaba en la pata de un corcel o en la rueda de un vehículo, el carro quedaba inutilizado y el jinete se veía obligado a proseguir a pie, volviéndolos mucho más vulnerables a los ataques y a convertirse en víctimas de estos mismos dispositivos. Con frecuencia, las ciudades defensoras esparcían estos pinchos para crear una zona de tierra de nadie entre sus murallas y el entorno exterior, estableciendo un peligroso obstáculo que los ejércitos asaltantes debían sortear antes de acercarse. Incluso en la guerra moderna, los caltrops continúan demostrando su efectividad, requiriendo apenas ligeras adaptaciones para poder perforar los neumáticos de los vehículos. Lanzallamas. Se atribuye a este invento el mérito de ser el primer lanzallamas documentado, conocido como lanzallamas biotiano, empleado en la guerra del Peloponeso hacia el 420 a.C. Durante esa época, las ciudades-estado griegas combatían contra los espartanos, y cualquier ventaja tecnológica podía alterar de forma decisiva el curso del conflicto. El caldero se cargaba con una mezcla de carbón ardiente, azufre y alquitrán, en cuyo centro se introducía un delgado tubo hueco. Se trataba de un dispositivo de grandes dimensiones, en el que el operador debía sentarse sobre un fuelle. Al accionar este instrumento, el aire se dirigía al caldero, aportando una ráfaga de oxígeno que alimentaba unas llamas gigantescas. Dichas llamas resultaban sumamente efectivas para reducir a cenizas las ciudades cuyas defensas estaban compuestas por muros de madera, arrasando también con cualquier tropa enemiga que se encontrara en sus proximidades. Sin embargo, el lanzallamas mostraba igualmente su eficacia contra ciudades fortificadas con muros de piedra. En esos casos, el calor era tan extremo que debilitaba la roca, produciendo fisuras que luego se agravaban mediante la acción de una mezcla corrosiva compuesta de vinagre, urea y otras sustancias, lo que finalmente comprometía la integridad estructural y conducía al colapso de las murallas. La garra de Arquímedes. Si se tiene en cuenta lo que relatan las crónicas históricas, la garra de Arquímedes se erige como uno de los dispositivos de asedio más ingeniosos, singulares y letales jamás ideados. Este artefacto fue diseñado para ayudar en la defensa de una ciudad asediada contra ataques navales, y es atribuible a Arquímedes, originario de Siracusa. Los registros de la época narran que se trataba de una imponente grúa rematada con un gancho, que se dejaba caer sobre los barcos enemigos. Aunque tal acción resultaba devastadora para las embarcaciones, el real peligro residía en su capacidad para agarrar el extremo de un navío y levantarlo del agua. Este movimiento ocasionaba la inestabilidad del barco, o al menos lo lanzaba al agua a cierta distancia, dejándolo completamente inoperante. Se dice que la ciudad se dotó de varios de estos ingeniosos dispositivos durante la Segunda Guerra Púnica, en el año 214 a.C., cuando 60 galeras romanas atacaron la urbe en plena oscuridad. La utilización de las garras fue imputada como causa de importantes bajas en las filas romanas, lo que finalmente obligó a los invasores a retirarse y a reconocer su derrota. La plaga. La peste bubónica ha sido una de las enfermedades más mortíferas de la historia humana, resurgiendo en diferentes épocas y causando la muerte de cientos de millones de personas. Su propagación, alimentada por condiciones insalubres y mal entendida durante siglos, generaba terror en las poblaciones. Pero hubo una ocasión en la que no fue simplemente una catástrofe natural, sino una herramienta de guerra, un episodio que marcaría uno de los primeros registros conocidos de guerra biológica a gran escala. Todo comenzó en 1343, cuando los mongoles, bajo el mando de Hani Beg, intentaron conquistar la ciudad de Kaffa,
un importante enclave comercial genovés situado en la península de Crimea. A pesar del prolongado asedio, la ciudad resistió, y los mongoles se vieron forzados a retirarse. Pero los habitantes de Kaffa sabían que no sería la última vez que los verían. Tenían razón. 2 años más tarde, en 1345, Hani Bek regresó con un nuevo ejército para reanudar el asedio. Pero esta vez traía consigo un enemigo aún más letal que sus tropas, la peste negra. En su camino hacia Kaffa, sus hombres habían contraído la enfermedad. Miles de soldados murieron durante el asedio, lo que llevó al ejército a considerar la retirada, pero no sin antes dejar un siniestro regalo. En un acto desesperado y brutal, los mongoles catapultaron los cadáveres infectados por encima de las murallas de la ciudad. El objetivo era claro: propagar la enfermedad entre los defensores. El hedor, la putrefacción y el pánico pronto se apoderaron de Kaffa. Y aunque los habitantes intentaron resistir, al final muchos tuvieron que huir en barco, llevando consigo la peste. Irónicamente, esos barcos genoveses fueron los que llevaron la enfermedad a Europa, provocando una pandemia que acabaría con entre un tercio y la mitad de la población del continente. Este episodio no solo fue devastador, sino que cambió el curso de la historia. Y es por eso que el asedio de Kaffa es recordado no solo como una batalla, sino como el inicio documentado de la guerra biológica, donde la peste se convirtió en un arma tan letal como cualquier catapulta o espada. Circunvalación. Uno de los recursos defensivos más formidables con los que podía contar una ciudad era la construcción de murallas que rodearan completamente su perímetro. Estas no solo permitían controlar rigurosamente quién accedía o salía del lugar, sino que también convertían a sus habitantes en prisioneros dentro de sus propios muros. Frente a la constante amenaza de flechas y proyectiles lanzados desde el interior, las fuerzas atacantes contaban con una alternativa estratégica. En vez de esperar indefinidamente una oportunidad para irrumpir, podían levantar sus propias defensas y mantener a la ciudad cercada. Esta táctica, conocida como circunvalación, consistía en erigir una nueva línea de murallas, fosos o fortificaciones que rodearan completamente a la ciudad, pero bajo control del ejército sitiador. De este modo, se bloqueaba el ingreso de suministros y se neutralizaba la capacidad de defensa de los sitiados. El primer uso documentado de esta técnica se remonta al año 429 a.C., durante el asedio espartano a la ciudad de Platea, y fue también uno de los métodos favoritos de Julio César, quien lo aplicó con gran éxito en el asedio de Alesia en el 52 a.C., para vencer a los galos. La eficacia del sistema de circunvalación fue tal que se continuó utilizando durante siglos, incluso en la Edad Media. Un ejemplo destacado se dio durante el asedio de Constantinopla en el año 717 después de Cristo, cuando se levantó un imponente muro de piedra que separaba la ciudad del entorno rural, dejando un espacio intermedio donde las fuerzas árabes establecieron su campamento. Esta doble línea no solo impidió el abastecimiento de los sitiados, sino que también sirvió de escudo ante los refuerzos búlgaros que se aproximaban. Aunque esta batalla fue considerada una de las más decisivas de la historia, concluyó en derrota para el califato omeya, lo que los llevó a replantearse sus intentos de expansión hacia Europa. Rueda de molino explosiva. Cuando una ciudad se encontraba sitiada en la antigüedad, el principal reto no eran solo los ataques enemigos, sino la escasez de recursos dentro de las murallas. Las provisiones escaseaban, las armas se rompían o se agotaban, y la moral se venía abajo. Pero, en medio de esas circunstancias desesperadas, surgía a menudo la mayor de las virtudes, la inventiva. Un ejemplo sorprendente de esto tuvo lugar durante el asedio de Eger en 1552, una ciudad ubicada en el norte de Hungría. El castillo de Eger fue rodeado por un ejército otomano que superaba en número y potencia armamentística a los defensores locales. En teoría, era una victoria asegurada para los otomanos, pero la historia tomó otro rumbo gracias a un personaje clave, Gergely Bornemista, un verdadero genio de la guerra improvisada. Bornemista ya había fabricado diversos tipos de explosivos caseros, como granadas hechas con frascos y bombas dentro de barriles. Sin embargo, su invento más recordado fue una brutal arma improvisada, la rueda de molino explosiva. Aprovechó una rueda de molino hidráulico, la llenó con una mezcla letal de pólvora,
aceite, azufre y pedernal, y la hizo rodar colina abajo directamente hacia las tropas enemigas. La rueda, que parecía un simple objeto rodante al principio, estalló violentamente al impactar, lanzando fuego, esquirlas y metralla en todas direcciones. El efecto fue devastador, causó centenares de bajas y sembró el pánico entre las filas otomanas. Este acto de astucia y brutalidad fue un punto de inflexión en el asedio y contribuyó significativamente a la inesperada victoria húngara. Este episodio demuestra que, en la guerra, incluso algo tan cotidiano como una rueda de molino puede convertirse en un arma de destrucción masiva si cae en las manos adecuadas. La sambuca no debe confundirse con la famosa bebida alcohólica italiana. La sambuca era una ingeniosa máquina de asedio naval concebida por Heráclides de Tarento y empleada por primera vez durante el asedio romano a Siracusa en el año 213 a.C. Su funcionamiento consistía en alinear dos barcos uno junto al otro, cada uno equipado con una torre alta que funcionaba como mástil. Entre ambas estructuras se colocaba un puente de asalto que, al llegar a la ciudad enemiga, se alzaba para apoyarse sobre las murallas defensivas. La intención era permitir a los soldados abordar directamente la ciudad cruzando por el puente, entrando así en combate desde el mar. Sin embargo, en la práctica, esta táctica no cumplió con las expectativas. Durante el asedio de Siracusa, el intento fracasó cuando el mecanismo colapsó en pleno izado, dejando a las embarcaciones expuestas a la temida garra de Arquímedes. Versiones posteriores, utilizadas en el asedio de Quíos en 201 a.C. y en el de Rodas en 88 a.C., también presentaron problemas similares. A pesar de los fracasos iniciales, tanto griegos como romanos continuaron creyendo en su potencial, y se cree que con el tiempo lograron perfeccionar su diseño, empleándola con mayor eficacia en diversas campañas navales del siglo siguiente. Rayo de la muerte de Arquímedes. En la antigüedad, las ciudades-estado solían valerse de ingenio tanto como de fuerza para defenderse de sus enemigos. Pero entre todas, Siracusa contaba con una ventaja inigualable, un genio en sus murallas. Su nombre era Arquímedes, y no solo fue uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos, sino también el arquitecto de algunas de las armas defensivas más impresionantes jamás imaginadas. Mientras otros buscaban conquistar por la fuerza, Arquímedes usó la ciencia para proteger a su ciudad. Y aunque es célebre por inventos como la garra de Arquímedes, capaz de levantar barcos enemigos del mar, hay un diseño suyo que ha alimentado la imaginación durante siglos, el legendario rayo de la muerte. Según los relatos, esta arma se montaba a lo largo de las murallas de Siracusa y tenía una capacidad devastadora, podía incendiar barcos enemigos a distancia, sin necesidad de contacto físico. Durante mucho tiempo se pensó que era solo una leyenda, pero los registros históricos, incluidos los de cronistas romanos, insisten en su existencia. ¿Cómo funcionaba? El principio era simple pero brillante, una serie de espejos o lentes pulidas que concentraban la luz solar en un único punto. Ya fueran sostenidos individualmente por soldados o integrados en un mecanismo más grande, estos espejos podían enfocar los rayos del sol en las velas inflamables de las naves enemigas. El calor generado era tan intenso que, según se cuenta, las velas ardían en cuestión de segundos, y el fuego se propagaba rápidamente por la embarcación hasta dejarla inservible o completamente hundida. Esta arma no solo causaba destrucción, sino también un profundo terror psicológico entre los atacantes, quienes no sabían cómo defenderse de un enemigo invisible que podía convertir el sol en su verdugo. Aunque nunca reveló su diseño a nadie fuera de Siracusa, la historia del rayo de la muerte sobrevivió, alimentando mitos y debates durante siglos. En tiempos modernos, científicos e ingenieros han intentado recrear el dispositivo, y aunque no todos los experimentos han sido concluyentes, algunos han logrado resultados sorprendentemente similares a los que describe la leyenda. De ser cierto, no solo se trataría de una de las armas más ingeniosas jamás creadas, sino también de un testimonio eterno del poder de la mente humana frente a la brutalidad de la guerra. Arquímedes no solo defendió su ciudad, la inmortalizó con la luz del sol. Petardos. Es probable que hayas escuchado la expresión izado por su propio petardo, derivada de los infortunios en el campo de batalla ocasionados por un arma medieval particularmente problemática conocida como petardo.
Inventados por los franceses, estos dispositivos eran pequeños artefactos con forma cónica o rectangular, que albergaban entre 5 y 6 libras de pólvora. Se les añadía una mecha de combustión lenta para encenderlos, siendo utilizados principalmente para perforar puertas y fortificaciones con el fin de conquistar una ciudad. La forma de estos artefactos estaba diseñada para concentrar la mayor parte del impacto explosivo en un punto reducido, maximizando el daño. En ocasiones, se insertaban directamente en las puertas enemigas para asegurar una destrucción óptima. No obstante, su manejo implicaba riesgos considerables, razón por la cual surgió el conocido dicho. Las mechas no eran siempre tan seguras como se esperaba, habiéndose registrado incidentes en los que el petardo explotaba mientras aún estaba en manos del encargado de posicionarlo, acabando por ocasionar su propio levantamiento. Si te fascinaron estos ingenios letales de la antigüedad, imagina lo que vendrá: más secretos bélicos, inventos olvidados y estrategias que cambiaron el curso de la historia. Únete a la comunidad para no perderte ni un solo detalle de estas máquinas que definieron imperios. Comenta cuál de estas armas te parece la más aterradora. ¿Crees que el rayo de la muerte de Arquímedes era real? Tu opinión importa.